Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Jesús está predicando y finaliza su predicación diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. John Bunyan, si no me equivoco, fue un pastor del siglo XVII, por el 1600, y él escribió un libro muy famoso en la cárcel llamado El progreso del peregrino, que cuenta la historia de una persona llamada Cristiano, que se convierte y huye de la ciudad de la destrucción hacia el reino celestial. Mientras va camino al reino celestial por el camino angosto, se encuentra con la cruz y la pesada carga de pecados que llevaba se desprende de él. Se le aparecen dos ángeles que le dan como un certificado a él. Con este certificado entrarás a la ciudad del rey. Finalizando ya su viaje, llegando a la ciudad celestial, se ve que hay un terrible río que lo separa a él de la ciudad celestial. Y él, determinado a llegar al cielo, él cruza ese río, aunque casi se ahoga y muere, pero él cruza el río y dos ángeles le ayudan a entrar a la ciudad celestial. Todo esto que él relata en su libro es un sueño, está relatado en forma de sueño. Pero mientras él ya está gozando adentro, viéndolo a Abraham, Isaac, a los patriarcas, gozando del reino celestial, dice lo siguiente. Cuando él ya está adentro, dice lo siguiente: lástima que mi sueño no terminase aquí con tal dulces impresiones. Cuando se cerraron las puertas de la ciudad, miré atrás y vi a Ignorancia, que es otro compañero de él, que también, según él, iba a la ciudad celestial. Y dice Cristiano: miré atrás y vi a Ignorancia que llegaba a la orilla de ese río. Lo pasó pronto y sin la mitad de la dificultad que encontraron los otros dos, o sea, Cristiano y su compañero. Porque aconteció que había entonces allí un tal Vana Esperanza, un barquero que le ayudó a pasar en su barca. Subió también la montaña para llegar a la ciudad celestial, subió también la montaña para llegar a la puerta, pero nadie había allí que le ayudase o le hablase una palabra de consuelo y estímulo. Llega al cielo y nadie le atiende. Cuando llegó a la puerta, miró al letrero que estaba encima de ella, empezó a llamar suponiendo que se le daría inmediata entrada, pero los que se asomaron por encima de la puerta preguntaron de dónde venía y qué era lo que quería. Entonces Ignorancia contestó: he comido y he bebido en la presencia del Rey. He enseñado en nuestras calles, he predicado el Evangelio, he participado de la comunión, conozco a Jesús. Entonces los que estaban en la ciudad le pidieron ese rollo, ese certificado que le dan a todo verdadero cristiano. Le pidieron su rollo para entrarlo y mostrarlo al rey, pero habiendo registrado su seno, no lo halló, no tenía ninguno. Dijéronle entonces, es un lenguaje viejo: ¿no tienes ninguno? Pero el hombre no les contestó palabra. Comunicado esto al rey, mandó a los dos resplandecientes, esos ángeles que lo ayudaban a llegar a la ciudad celestial, mandó a los dos resplandecientes que, atado de pies y manos, lo arrojasen fuera, y vi que lo llevaron por el aire a la puerta que había visto a la falda del collado, y allí lo precipitaron. Esto me sorprendió, dice Cristiano, pero me fue de importante enseñanza, pues aprendí que hay camino para el infierno desde la misma puerta del cielo. ¡Wow! Esa última frase, hay camino al infierno desde la misma puerta del cielo, es lo que Jesús está enseñando en este pasaje de Mateo 7. Existe, hermanos, una clase de cristiano sumamente convencido de que es siervo y seguidor de Jesús, y sin embargo no va a ser aceptado cuando llegue a las puertas de la ciudad celestial. ¿Por qué ocurre eso?
¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué puede pasar eso? Tiene mucho que ver con lo que el Señor nos habló el domingo pasado. El Señor nos habló sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento no se limitaba simplemente a reconocer nuestro pecado o a sentirnos mal. Eso es parte del arrepentimiento, pero no se limitaba a eso. Eso es necesario, pero el arrepentimiento, para que sea genuino y para que sea real, implicaba volverse a Dios. ¿Recuerdan? En otras palabras, el arrepentimiento es abandonar la rebelión, volver a vivir bajo la autoridad de Dios en adoración y en devoción a Él. No es agregar un hobby de domingo a mi rebelión, no es agregar nuevos amigos a mi rebelión, es abandonar la rebelión. Entonces Dios, en el arrepentimiento, Dios vuelve a ser el Dios de nuestras vidas y nosotros dejamos de ser el Señor de nuestras vidas. La autosuficiencia termina y ahora volvemos a vivir para Dios. Si no buscamos tener un arrepentimiento genuino, corremos el grave peligro de seguir gobernando nosotros mientras le llamamos Señor, Señor. Ahora, sin lugar a dudas, las personas que estaban delante de Jesús, ahí que Jesús relata en Mateo 7, en el día del juicio, son personas que afirman haberse arrepentido. ¿Sí? Son personas que ellos afirman y creen que se arrepintieron. ¿Cómo sé eso? ¿De dónde sacó eso? Y bueno, le llaman Señor, Señor. En teoría ellos abandonaron la rebelión y ahora Él es su Señor. Le dicen Señor, Señor. Ahora tú eres el Señor. Son personas que están afirmando haberse arrepentido. Y ahora quiero hacer un paréntesis antes de continuar y quiero aclarar algo muy importante. Porque es posible que al leer este pasaje, nuestro corazón nos lleve a creer que las personas que está Jesús describiendo aquí no somos nosotros. No es la iglesia de sana doctrina. Nuestro corazón nos puede llevar a pensar que este pasaje se refiere a esas iglesias que están mal. A esas iglesias que sí, que de la prosperidad, de la gente que se cae y risa santa. Ellos están mal. Entonces cuando leemos este pasaje, lo que les espera. Pero Jesús no está haciendo esa distinción. Jesús habla a todos aquellos que afirman que Él es el Señor. Así que yo ahora les hago una pregunta. ¿Tú afirmas que Jesús es el Señor? ¿Sí o no? Bueno, este pasaje es para ti. No es para aquellos que no conocen la sana doctrina. Es para ti. Ahora, retomando lo que venía hablando, las personas que Jesús está describiendo aquí son personas que afirman haber dejado la rebelión, se han arrepentido, le dicen Señor, Señor. Y esa, si lo quieren anotar o si lo quieren memorizar, bueno, igual está grabado, esa es la primera característica de un cristiano que va al infierno. Este cristiano sabe lo que es el arrepentimiento. Este cristiano reconoce a Jesús como el Señor. Este cristiano es la persona que dice, Él es el Señor, toda la gloria a Él, hay que vivir para Dios. O si es un poco más lo que sea, dice soli Deo gloria, la gloria para el Señor, todo para el Señor. Él afirma, yo me he arrepentido, Él es el Señor. Yo soy cristocéntrico. Él afirma eso, con todo su ser lo cree. La segunda característica de este cristiano que va al infierno es que está familiarizado y sabe la doctrina, sabe la enseñanza correcta. Otra vez, no estamos hablando de alguien metido en el movimiento de la prosperidad. No estamos hablando de alguien metido en el movimiento de los profetas y la guerra espiritual y tirar aceites de una avioneta y clavar espadas en los montes. No estamos hablando de esos movimientos. Es una persona, ¿sí? No estamos hablando de una persona que utiliza la iglesia para buscar el éxito que el mundo le negó. No estamos hablando de esas mega iglesias que son un show. Hay un pastor en Estados Unidos, Dante Hebel, que él hace un show tremendo y no le importa él subir al púlpito personajes sumamente desagradables a Dios. YouTubers, periodistas, amigos
de periodistas que son completamente... Pero él lo sube al púlpito y lo presenta y expone a su congregación a eso. Es un show. Bueno, no estamos hablando de una persona que va ahí y que sigue a Dante Hebel, que sigue a Cash Luna, que sigue a Benny Hinn. Todo lo contrario, esta persona que está delante del juicio ante Jesús es una persona que reconoce a Jesús como el Señor. Él sabe por qué Él es el Señor. Él entiende la profecía de Génesis 3:15. Él entiende la profecía de David. De tu descendencia levantaré el rey cuyo trono será eterno. Él entiende eso. Él entiende que Jesús es el Mesías. Él sabe la doctrina correcta. Esta persona escucha y lee los libros de lo que ahora se conoce pastores de sana doctrina. Es increíble que cuando una persona se encuentra con otro de otra iglesia, ya los frutos no son la marca de un seguidor de Jesús. Generalmente te preguntan, ¿lo conoces a tal? ¿Escuchaste a tal? ¿Escuchaste a John Piper? Y si la otra persona te dice que sí, es de sana doctrina, es hermano. Es impresionante cómo se ha despreciado la iglesia y la obra de Jesús. Ahora ya, bueno, ¿leíste el libro tal de R.C. Sproul? Sí, la santidad de Dios. Sí, escucha sana doctrina. Ese es el tipo de personas que está delante de Jesús. Es el tipo de personas que escucha otra vez lo que hoy en día, no sé bajo qué parámetros ni por qué, se les dice pastores de sana doctrina. Unos cuantos ahí por Centroamérica, otros en México y después todo lo demás de habla inglesa. Si escuchas a ese grupo selecto, estás bien, eres de sana doctrina. A esas personas se está dirigiendo Jesús, a aquellos que tienen celo por la verdad, a esas personas. La tercera característica de un cristiano que va al infierno es que ese cristiano no solo dice que se ha arrepentido, no solo escucha lo correcto, lee lo correcto, sabe lo correcto, debate por Facebook, critica a todas las iglesias que no piensan como ellos, sino que la tercera característica es que está activamente comprometido en la iglesia. Está activamente comprometido en los ministerios de la iglesia. Y en cierta forma tiene éxito, le va bien con lo que hace en iglesia. Miren el versículo 22 de Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? En tu nombre. Señor, yo lo hacía esto en tu nombre. Yo estaba activo. Esta persona no era el típico congregante que viene a ver una obra de teatro los domingos. Se sienta, hace un esfuerzo sobrenatural de levantarse temprano y llegar a las 10:30 y hace el esfuerzo sobrenatural de no dormirse. Bueno, esta persona que está delante del juicio no es esa persona. No es el típico congregante que viene, escucha, hace acto de presencia y luego se va, tranquilo diciendo, ya me congregué. No es esa persona. Esta persona que está diciéndole, Señor, yo hice esto por ti, yo hice esto, tiene carga por la iglesia. Y esta persona es usado en los ministerios en los que está involucrado en la iglesia. Claramente esta persona ve frutos genuinos en el ministerio. Nadie se va a parar delante de Jesús en ese día a decirle algo que no sea verdad. Si él sabe que engañó a la persona profetizándole, ¿creen que se va a atrever a mentirle ante ese Dios santo cuyos ojos son como fuego? ¿Creen eso? ¿Seguro que va a tener la capacidad de mentirle ahí? ¿Sabiendo que es mentira? Entonces esta persona fue usado en los ministerios que estaba. Vio frutos. Estas personas están aterradas en ese día ante la majestad de Dios y entonces para ser aceptados le dicen, pero Señor, mira lo que hice, profeticé en tu nombre y se cumplió la profecía. Eché fuera demonios y la persona verdaderamente fue liberada. No era un actor pagado saltando. Verdaderamente el demonio se fue. Señor, yo realicé milagros en tu nombre. Fui al hospital, oré en tu nombre y sanaba personas. ¿Por qué le dicen eso? Porque están desesperados. Señor, ¿cómo puede ser? Pero lo miran a Jesús y le dicen, lo hice todo para tu gloria. Señor, lo hice todo para tu gloria. Yo me esforzaba, di mi casa, di mi computadora, mi dinero, todo para tu gloria, Señor. Salía del trabajo y me venía a trabajar en la congregación, salía a evangelizar, estaba en todo el... Señor, y es verdad lo que están diciendo.
Es verdad lo que están diciendo. No sacarían eso como defensa. Es verdad lo que están diciendo. Sin embargo, Jesús les dice, nunca los conocí. ¡Wow! No sé quiénes son, le dicen Jesús. Dicen ser mis seguidores, pero no los conozco. No sé quiénes son. ¿Por qué Jesús rechazaría a una persona así? Pónganse un minuto. ¿Por qué lo rechazarían? Recordemos las características de esta persona. Es una persona que se arrepintió, que dejó la rebelión, en teoría, que lo reconoce a Jesús como el Señor. Es una persona que conoce y defiende la sana doctrina. Es una persona que estaba activamente involucrado en el ministerio, que tenía carga por la iglesia. ¿Por qué un cristiano así se iría al infierno? ¿Qué piensan? La respuesta es muy clara. Esa persona es una persona que nunca lidió con el pecado en su vida. Por eso en el versículo 23 Jesús les dice, y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es una persona que jamás lidió con el pecado en su vida. Jesús le dice, tú dices que te arrepentiste, estuviste involucrado activamente en la iglesia, conoces la enseñanza correcta, te sacás fotos con un pastor famoso de Centroamérica porque para demostrar que sos un seguidor de la enseñanza correcta, pero nunca lidiaste seriamente con el pecado en tu vida. Nunca lidiaste con el pecado en tu vida, hacías lo malo. E Isaías dice que justamente la división entre Dios y el hombre vino a causa del pecado. Es una pared divisoria. No te conozco. Esta persona reconoce el pecado en su vida. No me malinterpreten. Es una persona que reconoce el pecado en su vida, sabe el pecado que está en su vida. Es una persona que se entristece por el pecado en su vida y hasta llora y ora porque ya no quiere pecar más, quiere cambiar, quiere avanzar. Pero es una persona que nunca lidió sincera y fuertemente con el pecado en su vida. Se pasa el cristianismo llorando y deseando cambiar, pero nunca lidia con el pecado en su corazón. Es aquella persona que sabe que tiene cosas para cambiar y sabe las cosas que tiene para cambiar, pero pasa su vida anhelando y nunca arranca ese pecado de su vida. Esta persona, cualquiera que sea, todo aquel que le dice Señor, Señor está involucrado en esto, hace dos cosas: o agranda el pecado, lo lleva a extremos ya casi que son invencibles, o cristianiza el pecado. ¿Qué es agrandar el pecado? Bueno, es llevarlo a un punto en donde ya su mente y su corazón le dice que es imposible dejarlo. Entonces cuando uno lo escucha hablar, siempre habla de lo duro que es la lucha, siempre habla de su anhelo de cambiar, siempre habla y habla y habla y habla y habla. Habla de cuánto le cuesta, habla de cómo al orar en la semana sintió cierto alivio, pero si prestas atención vas a tener la misma conversación con esa persona semana tras semana tras semana. ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, hoy oré, esta semana pude leer la Biblia y el Señor me ayudó. Y la semana siguiente, ¿cómo estuviste? Esta semana ya me costó, fue diferente. Y a la semana siguiente, ¿cómo estuvo tu semana? Bien, el trabajo también me costó. Y vuelve el ciclo. Y semana tras semana tras semana dice, sí, yo quiero cambiar. Y se pone mal y llora, pero solo habla. Lo lleva al pecado a un grado tal que parece que la gracia no lo puede vencer. Lo segundo que hace, que habíamos dicho, es esta persona cristianiza el pecado. ¿Qué es cristianizar el pecado? Bueno, es camuflarlo, es apaciguar, ¿sí? la condena con alguna frase bíblica, es darle algún toque de espiritualidad al pecado. Es decir, por ejemplo, soy una persona quejosa, soy una persona chismosa, y en lugar de cambiar eso, que es aborrecible delante del Señor, en lugar de cambiar eso, decimos, es bueno que esto salga, es bueno que esto se vea. Entonces, cristianizar el pecado es como que es bueno. Si alguno es más reformado y que le encanta de la soberanía de Dios, dice, bueno, aún mi pecado no se escapa de las manos del Señor. O, más bíblico todavía, dice, todo obra para bien. Cristianiza el pecado, lo minimiza,
no lo ve como Jesús lo ve y utiliza pasajes bíblicos para minimizar la rebelión. Muy similar a lo que hizo Satanás con Jesús en Mateo 3 y 4. Cualquiera sea la opción que esta persona elija, el resultado es el mismo. Nunca hay guerra contra el pecado. Nunca. Hay confesión, escucha prédicas sobre cómo dejar cierta actitud, llora y discute en coinonía con los hermanos. No, que el Señor me mostró esto, que yo lo vi así, que no, sí, hay que cambiar y hay que esforzarse, porque tenemos que avanzar. Y se va así, habla, pero nunca hay guerra contra el pecado. Hay lágrimas por el pecado, hay dolor por el pecado, pero no hay guerra. Algo así como nosotros nos entristecemos por las muertes en Ucrania, pero no estamos en la guerra. Es normal también, hermanos, que nuestro corazón nos lleve a pensar en pecados extremadamente graves para que nuestra conciencia se quede tranquila diciendo, bueno, yo no practico esos pecados. ¿A qué pecados se estará refiriendo si te deja fuera del cielo? Y es normal que nuestro corazón engañoso nos lleve a pensar en pecados atroces. Sí, agarrar una nena, quemarla, tirarla a un descampado y matar a su perrito. Yo no hago eso. Yo no soy así. Robar, asesinar, es normal que nuestro corazón nos lleve a eso, porque es una forma de autodefensa, de decir, bueno, yo no soy tan malo. Pero la Biblia enseña que tanto un pecado grave como uno tolerable al cristianismo actual y hasta común en todos, ese pecado pequeño y tolerable también nos puede condenar. Pablo lo enseña en Gálatas y dice algo muy similar a Jesús. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y Pablo comienza con estos grandes pecados horribles que todos nosotros decimos, yo nunca. ¿Qué son estas obras? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Uno dice, yo no hago eso, yo no ando en hechicería, yo no ando en idolatría, yo no ando fornicando, ¿no? Toda perversión sexual significa esa palabra. Yo soy fiel a mi esposa, yo no soy adúltero. Entonces uno dice, está bien, soy un cristiano tipo, un cristiano normal. Pero sigue la lista. Y miren lo que dice. Después de idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, y vuelve a los pecados más como que, yo nunca maté a nadie, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y dice lo mismo que Jesús, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué cosas? Dice los que practican tales cosas. ¿Qué cosas? ¿Los pecados de arriba y solamente los de abajo, borrachera, orgías? ¿O qué cosas? Todas las cosas. Lo que Pablo está diciendo es muy fuerte. La envidia, los celos y las enemistades pueden condenarte al infierno tanto como el adulterio o el ser borracho. Por eso dije hace un momento pecados tolerables en la iglesia actual, como diciendo, ¿quién no? Lo cristianizamos, no nos podemos llevar bien todos, pero nos esforzamos en amar. ¿Alguna vez has pensado que la falta de perdón en tu corazón es suficiente para condenarte? Mientras le dices, Señor, Señor. ¿Alguna vez has pensado que los celos y la envidia a tu hermana, a tu hermano es suficiente? Pero no lo digo yo, ven que está escrito ahí, yo no escribí Gálatas 5. Cualquier cosa se enojan con Pablo y cuando lo vean le dicen, ¿por qué escribiste eso? Yo no escribí eso. Pablo dice ahí, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es heredar el reino de Dios? De forma resumida no va a ser salvo. No va a entrar al cielo. Puede llegar como ignorancia a la puerta de la ciudad celestial, pero pronto va a descubrir que desde la misma puerta del cielo hay un camino al infierno. Yo lo tengo aquí, no les pasé a Vicky para que lo ponga, pero ¿qué es heredar el reino? Mateo 25 habla del juicio a las naciones. Si alguno lo quiere buscar, es Mateo 25, 33.
Y dice, y Jesús pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino. ¿Lo ven? Preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay unos benditos que van a entrar al reino de los cielos. ¿Y qué pasa con los otros que no heredan el reino de los cielos? ¿A dónde van? Miren lo que dice el versículo 41 de Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí. Muy similar a Mateo 7. Apartaos de mí, malditos, si no hereda el reino, ¿a dónde se va? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Has pensado eso alguna vez? ¿Que las contiendas con tus hermanos en la congregación son suficientes para condenarte? Existe un sermón muy antiguo llamado Segunda Carta de Clemente. Se adjudica este sermón a Clemente, que era obispo de Roma, pero en realidad no se sabe si fue él el autor. Sin embargo, no se duda de que este fue un sermón y fue muy bien recibido en las primeras iglesias. Estamos hablando del año 120, 150. La primera iglesia, ¿sí? La primera generación, podría decirse, o la segunda después de los apóstoles. Se escribe este sermón, que se llama Segunda Carta de Clemente, y en una parte de esa carta dice lo siguiente. Miren lo que ya enseñaban ahí. No solo le llamemos Señor, porque esto no nos salvará. Porque Él dijo, no todo el que me llama Señor, Señor, será salvo, sino el que obra justicia. Así pues, hermanos, confesémosle en nuestras obras, amándonos unos a otros, no cometiendo adulterio, ¿sí? Pero dice también, no diciendo mal el uno del otro y no teniendo celos. ¡Wow! O sea, ¿lo ven? Lo increíble es que está el adulterio en la misma lista que los celos. Confesémoslo haciendo eso, no teniendo celos, sino siendo templados, misericordiosos y bondadosos, y teniendo sentimientos amistosos los unos hacia los otros, y no siendo codiciosos. Con estas obras le hemos de confesar, y no con otras. ¿Con cuáles obras? Esto, haciendo la justicia de Dios. Hermano, el cristiano que va al infierno es aquel que nunca ha lidiado seriamente con su pecado. Ve que hay rencor en su corazón y dice, sí, pero es que no sabes lo que me hicieron. Y lo estira, que guarda rencor año tras año hacia la congregación, familiares inconversos, compañeros de trabajo, y no perdona, y no quiere dejar. Ese es el cristiano lleno de orgullo que nunca lidia con su pecado. O llora porque quiere ser humilde, pero no da pasos de humildad. Se escucha una serie de predicaciones de John Piper sobre la humildad y le encanta y está de acuerdo con eso, pero no hay guerra. Hoy el Señor nos está diciendo, termina con el pecado. Corta con el pecado. Basta de decir, no sabes lo que me pasó, no sabes cuánto me cuesta, no entiendes mi situación, es que mi familia inconversa quiere que... Hoy es el día donde el Señor está diciendo, lidia con tu apatía, corta con las excusas, arranca los peros, deja de vivir en tu gloria pasada, deja de anhelar algo sin buscarlo. No te puedes hablar con un hermano o una hermana, estás en la rebelión, tienes que morir. No existe un camino intermedio. O es la rebelión o le decimos genuinamente con nuestras obras, Señor, Señor. Jesús nos está diciendo ahora, lucha fervientemente con esas cosas que saben que están mal en tu vida y aún las sigues haciendo. Corta, arráncalo. Ya basta de cristianizar eso. Más adelante en la misma carta, segunda de Clemente, dice lo siguiente: en tanto que estamos en la tierra, pues, arrepintámonos, porque somos arcilla en la mano del artesano. Pues de la misma manera que el alfarero, si está moldeando una vasija y se le deforma o rompe en las manos, le da forma nuevamente, pero una vez que la ha puesto en el horno encendido ya no puede repararla, del mismo modo nosotros,
En tanto que estamos en este mundo, arrepintámonos de todo corazón de las cosas malas que hemos hecho en la carne, para que podamos ser salvados por el Señor, en tanto que hay oportunidad para el arrepentimiento. Porque una vez que hemos partido de este mundo, ya no podremos hacer confesión allí, ni tampoco arrepentirnos. Por lo tanto, hermanos, si hemos hecho la voluntad del Padre, y si hemos mantenido pura la carne y hemos guardado los mandamientos del Señor, recibiremos la vida eterna. El cristiano que va al infierno no hace la voluntad del Padre, no mantiene pura la carne y no guarda los mandamientos del Señor. Los defiende, los expone, los predica, lucha con otros que no saben la Biblia, pero no los hace.